Para mí, reconocer mi bisexualidad fue una liberación porque me ayudó a aceptarme a mí mismo más que salir del armario de cara a la gente, que fue un proceso lento, pero que bueno, que te iba ayudando también poco a poco, sobre todo cuando lo hablabas con la gente que más te importaba, con tu familia o incluso con mi pareja, que tenía que entender todas las partes de mí, no dejar ninguna oculta. Pero sobre todo yo creo que fue un proceso que me ayudó a aceptarme a mí mismo. Bromas pesadas, estereotipos, intolerancia, ironía, a veces incluso burlas, todo eso han tenido que vivir y todavía viven muchas personas por algo tan normal como la identidad sexual. Laura y Carlos son un ejemplo de esa normalización, aunque desde luego con sus luces y con sus sombras, como ellos mismos reconocen. Carlos, ¿cómo y cuándo descubriste tú o identificaste tu identidad sexual? Pues yo más o menos alrededor de los 11, 12 años, cuando entras en el instituto, y es en el mismo momento en el que yo empecé a descubrir que me gustaban las chicas, que era lo normal entre mis compañeros, también sentía cierta atracción hacia los hombres. Fue durante esos años en los que a mí lo que me faltaba quizá era una palabra, un referente para entender lo que me pasaba, porque yo podía tener la duda de ser gay, pero tenía claro que no, porque tenía alguna pareja mujer y me atraían las mujeres. Entonces fue año a año cuando ya tuve que aceptar que los hombres también me gustaban, que no era una fase, que era lo que a lo mejor pensamos todos de la adolescencia. Y llega un momento en el que te sientes cómodo con esa condición, que no necesitas estar en un blanco o en un negro, sino que la gama de grises puede ser muy bonita. De todas formas, fíjate, estamos hablando de la bisexualidad que quizá no tiene la visibilización social, o al menos tú tienes 21 años, al menos cuando tenías 11 no había tanta como ahora, yo creo que sigue habiendo poca. ¿Hubo alguien que te ayudó a entender lo que te estaba pasando? Pues ciertamente desde esta perspectiva no, porque yo creo que seguimos siendo una especie de un colectivo el más discriminado dentro del mismo colectivo, porque se nos sigue viendo como gente sin personalidad o que no acaba de aceptar que es homosexual puramente o algo así, entonces todavía hace falta y yo no tenía ningún referente en ese sentido. Fue simplemente la necesidad de tener que aceptarme con un gusto y con otro y aceptarme en esa posición. Y bueno, luego después de que, como dice Carlos, se acepta personalmente, llega el otro paso que es la familia. ¿Qué pasó? Bueno, pues yo en ese momento tenía una pareja, estaba con una chica y yo dentro de mi cabeza tenía aceptado que eso era algo que no iba a contar jamás. Yo me sentía muy cómodo con ella, no tenía ninguna necesidad más y no lo iba a contar más. Lo que pasa es que llega un momento en el que yo no me sentía cómodo con esa pareja porque no me conocía al 100%. Entonces la necesidad de abrirme y de que me conocieran y que me quisieran tal y como era, fue el paso que decidí para contárselo a ella exclusivamente. Ha sido sin duda la persona que más me ha ayudado en toda mi vida y la que más me ha aceptado y ha bromeado conmigo y ha hecho que yo me quisiera, que era quizás lo que me faltaba, y la que me ayudó a dar el paso para contárselo a mi familia, que lo hice con ella. Lo hiciste con ella y ¿cómo fue el momento? Pues supongo que quizá demasiado brusco, yo a lo mejor hubiera necesitado ayuda para contarlo, pero bueno, al principio un poco de shock en la familia más cercana, que era la que lo sabía en ese momento, luego poco a poco fueron aceptando, vieron como no era duda, que es a lo mejor lo que se puede pensar en ese momento, mi relación con esa chica siguió varios años y a partir de ahí fue aceptación y pasó de ser un tema tabú a ser un tema hablado normalmente. Carlos pertenece al colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de Fuenlabrada. Se llama este colectivo Fuenlaentiende. A él también pertenece Laura, es de hecho su presidenta. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo fue esto? Tú eres lesbiana y hoy hemos querido hablar con un joven que es bisexual y con una mujer que es lesbiana. Quizá dentro del colectivo del que estamos hablando, los menos reivindicados, así lo decía por lo menos Carlos. ¿Tú sientes lo mismo? Sí, es verdad que los gays siempre han sido más visibles a la hora de los medios y de la calle en sí, pero todavía estamos las lesbianas y los bisexuales y los transexuales luchando por normalizar y visibilizar más aún nuestra situación. Entonces queremos llevar a cabo esto pues con actividades, pues asociaciones y de hecho personalmente también llevarlo día a día y ver que estás pasando por la calle y las personas te miran, pero ya te miran distinto a como lo solían mirar antes y es como que se va aceptando poco a poco. Laura, cuéntame cómo fue el momento en el que tú descubriste que a ti no te gustaban tus amigos, sino tus amigas. Bueno, fue un momento muy
no difícil para mí, pero sí distinto, porque ya es como que me acepté a mí misma, conseguí conocerme y decir, vale, es que yo soy así, y aceptarse a veces es muy difícil, pero luego, o sea, llegas a ser feliz y te das cuenta que demostrando y queriéndose a sí mismo, pues puedes llegar a conseguir pues lo que quieres en tu vida, que es ser feliz. En casa me dijiste que no tenías problemas, ¿no? Que tú lo comentaste y que hubo aceptación desde el principio. Sí, a ver, yo por suerte en mi familia ya hay personas homosexuales, entonces ya tenía como ese paso ya dado, aceptado, no ha habido problemas con ellos, entonces sabía que no había problemas, pero no es lo mismo cuando son de la familia en sí que cuando ya es la más cercana, en plan hablárselo a los padres, a mi hermana. Entonces tenía un poco de miedo así de qué pasará, lo aceptarán igual, y la verdad es que lo tuve muy fácil. Fue llegar a casa un día, dije, bueno, ya que lo tengo yo asumido, voy a contárselo a mis padres. Y la verdad fue bastante bien, se lo conté. Mi padre se quedó un poquillo más en plan de no me lo creo, porque yo antes había salido con chicos y es como, ¿y por qué ahora chicas? Claro. Pero la verdad es que fue muy bien. Laura nos cuenta comunicarlo a los padres, a los hermanos, al entorno más cercano. Dice ella, ha sido, la palabra que empleaba es súper fácil, pero sé, porque Laura me lo ha contado, que tiene amigas que no la han vivido así. No. Yo la verdad es que he tenido suerte, me siento afortunada por la suerte que he tenido, pero conozco amigas y amigos que lo ven como un tabú en su casa porque no sienten esa aceptación. Y es muy difícil, y que llegue gente y que te diga es que yo no puedo decirlo en mi casa porque no me van a aceptar, o gente que ha vivido ya, que lo ha dicho de sus padres y que la han echado de casa, pues es muy triste. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo. Hemos conocido sus historias personales y ahora la pregunta sería, ¿qué queda por hacer? Claro, pregunta tan amplia, Laura, yo sé que es difícil de contestar, pero para ti, ¿qué es lo prioritario que queda por hacer para integrar, para evitar esa discriminación que todavía puede existir en el mundo de las lesbianas, por ejemplo? Seguir visibilizando día a día y dar cuenta de que las lesbianas, los bisexuales y los gays somos personas normales y que tenemos que seguir luchando por ello, que la gente no lo vea como un tabú, que somos iguales que el resto. Carlos, ¿qué queda por hacer? Pues se resume yo creo que en educación, colegios, institutos principalmente y luego también muy importante medios de comunicación. Medios de comunicación para contar historias como la que estamos contando hoy aquí, en la que también se quieren desterrar muchos estereotipos. Estereotipos en este caso que giran en torno a las personas que son lesbianas o bisexuales. ¿Qué ideas preconcebidas, qué ideas, la mayoría de las veces erróneas, hay que desterrar? Pues yo creo que sobre todo no considerar que todas las lesbianas son poco femeninas. Hay chicas muy femeninas y que son lesbianas y hay que luchar por ello. No siempre una lesbiana, un machorro, un camionero, no. Carlos, ¿y en la bisexualidad? Yo creo que la principal cosa es que existimos, porque yo creo que lo que más se piensa es eso, falta de personalidad, viciosos, todo tipo de cosas, porque no creen que existamos y es una forma más de entender la vida. En fin, ya ven ustedes, son dos chicos jóvenes rompiendo barreras, rompiendo moldes. Y para terminar la entrevista, ¿os vais a casar? ¿Tenéis en vuestros planes casaros ahora que ya en España existe el matrimonio y está legalizado el matrimonio homosexual? Si se puede cuando llegue el momento, sí, claro, si el PP no lo quita, exactamente. Carlos. Es una idea que tengo en la cabeza, me gustaría que el gobierno retirara el recurso para poder hacerlo más cómodo aún. Bueno, pues ellos dos, si llega el caso con su situación personal como cualquier persona, pues ¿por qué no plantean casarse? Y plantean sobre todo, como hemos visto, acabar con discriminaciones absurdas y sin sentido. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo.